Vamos a empezar con la oración. Señor, quien te amamos, te agradecemos por habernos salvado por medio del Evangelio y por habernos permitido vivir con esta eterna esperanza. Señor, tú quien has primeramente ofrecido tu cuerpo, que has sacrificado, así como tú nos has amado primeramente, también deseamos amarte de vuelta de la misma manera, con un corazón ferviente y diligente. Señor, deseamos nosotros servir dentro de la iglesia y utilízanos para que podamos predicar el Evangelio a muchas más almas perdidas. Te pedimos que nos sigas protegiendo dentro de la iglesia. Te agradecemos que por medio de la palabra cada vez nos sigues sustentando. Señor, con un corazón humilde nos acercamos a tu palabra. Ayúdanos para que podamos recibirla y aprenderla bien. Ayúdanos para que no tiemble ni se vaya de izquierda a derecha nuestro pensar, nuestro hablar y nuestras acciones. También durante esta hora, Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros sea un tiempo beneficioso. Te agradecemos por todo y oramos todo esto en nombre santísimo de nuestro Señor Jesús. Amén. El día de hoy estudiaremos un poco acerca de los milagros. ¿Les gusta? ¿Les gustan los milagros? Se le dice milagro a lo que es que no puede ser, que es inexplicable de sus acciones, de sus consecuencias. Hay muchísimas cosas que nosotros sí podemos hacer, pero también algunas cosas que no podemos cumplir con nuestra propia esfuerza, así como las personas que están muy cansadas en la realidad y en la sociedad del día de hoy, están esperando y anhelando estos milagros, especialmente dentro del cristianismo. Se muestra que hay muchísimos milagros. Lo diré públicamente que es la iglesia Pentecostés. Se les he dicho varias veces, comparando las estadísticas, 6 de 10 personas son personas quienes dicen que son creyentes, creyentes de Dios. Y la mayoría de ellos saben que dentro de las denominaciones cristianas, la mayor parte toma los católicos romanos. El 50% toma los católicos romanos. Y luego también están los protestantes. Y más de 35, alrededor del 35% dicen que ellos creen en la denominación protestante. Pero dentro de todo eso, una de las denominaciones que a gran velocidad está creciendo es la denominación Pentecostés. Especialmente en Latinoamérica, en Sudamérica, en Asia, en África, se está aumentando rápidamente este tipo de denominación, la cual muchas personas están siguiendo tras esta dirección. Ellos ven visiones y alegan y argumentan que son sanados, que hablan lenguas y experimentan todos estos milagros. Y claro, de un modo, eso sí se puede decir milagros que ellos experimentan, pero el día de hoy, por medio de la Biblia, nosotros vamos a ver las obras que ha hecho Dios y que hace Dios exactamente.
Y porque hay muchísimas personas quienes intentan creer en la palabra no conforme a las escrituras, pero como ellos quisiesen creer. Pero primeramente quisiésemos empezar acerca de los milagros que Dios ha hecho. Dentro de este universo, en esta tierra donde ustedes y yo vivimos, eso en sí se puede decir que es un milagro, ¿no es así? Dios revela su poder por medio de la creación muy claramente, porque Dios es invisible, su eterno poder y deidad también es invisible. Pero dice en la palabra que todas estas cosas invisibles, quienes son de su posesión suya, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Con un corazón humilde y bajo, si solamente pudiésemos reflexionar y ver la gran creación que ha hecho Dios, podemos llegar a admitir, a aceptar el hecho de que esto es un gran milagro en sí. No como algunos alegan o argumentan que si pasa muchísimo tiempo, todas estas creaciones, estas materias, automáticamente van a evolucionar, van a transformarse y convertirse en otro tipo de seres. Eso es imposible, literalmente. Porque detrás de cada una de nuestras vidas está el milagro de Dios. Y el Señor, Él Él es el dueño de esta historia, quien ha existido desde la creación, desde este mundo. Y Él, Dios, nunca ha escondido su existencia y de su administración, sino por medio de la historia, Él, sin duda, lo ha mostrado. Y actualmente también dentro de la historia, Él es alguien quien mostró estos milagros claramente. Aquí en la palabra dice, ¿no? Que tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Se acuerdan del acontecimiento del Éxodo? Si nosotros estuviésemos en esa misma escena del Éxodo, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Dios utilizó a un hombre llamado Moisés. Por medio de ese hombre, Moisés bajó 10 plagas a la tierra de Egipto. Si nosotros mismos experimentáramos esta escena, ¿qué hubiéramos sentido? ¿Qué hubiéramos sentido si experimentamos estas plagas? Podríamos descubrir el hecho de que todo lo que creen los egipcios es completamente falsedad. Los hebreos, el Dios de los hebreos, el Dios de Moisés, llegaremos a... no podríamos negar el hecho de que ese Dios es el verdadero. Dios dividió el mar rojo en dos. Rescató y salvó a los israelitas, su propio pueblo, y destruyó a todos los egipcios quienes venían tras de ellos. Pero ¿cómo piensan ustedes y qué dice que es la razón por la que Dios hizo estos milagros? Si estudiamos la historia de Israel, toda su historia es lleno de milagros. Aquí en la palabra van a ver, yo se los leo. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Versículo 35, leamos juntos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él.
Cuando Dios hace milagros, claramente tiene un propósito por la que las hace desde un principio. Dios primeramente quiso revelar y mostrar quién es Él. Y eso es la razón por la que Él hizo esos milagros. Si ustedes mismos experimentasen estos milagros, no sería fácil no creer en Dios. Es sin duda, creerán ustedes. Imaginemos y supongamos que nosotros estamos enfrente, que hemos pasado por estas 10 plagas. ¿Cómo puede uno no creer ahora? Claramente va a llegar a creer de que un Dios existe. Y Dios simplemente tiene el poder para dividir el mar en dos y con eso basta. Su capacidad no es eso, sino Él es el ser que creó todos los cielos y la tierra. A todas las personas quienes empezaron a creer en Dios después de ver estos milagros, Dios empezó a hablar hacia ellos y compartirles de la palabra de las escrituras. Dios continuamente empezó a obrar por medio de la gente de Israel y mostró milagros, así como un varón de vosotros perseguirá a 1000. Realmente las personas de Israel experimentaron muchísimos milagros, que ahora ese anhelo hacia Dios que ellos tenían, ese deseo de experimentar, era incontable. Y ellos eran las personas que experimentaron demasiado de los milagros de Dios dentro de la historia. Ellos pudieron pasar por muchas experiencias especiales, las cuales otras naciones no pudieron ver. Y ante el hecho de que ellos fueron el pueblo escogido, ellos tuviesen que recibirlo humildemente y hubiera sido mejor si ellos calladamente hubiesen obedecido a la palabra de Dios. Pero su problema es que ellos recibieron estos milagros incorrectamente. Si no, lo recibieron con un corazón avaricioso diciendo, yo soy la persona escogida, yo soy la persona especial. Empezaron a menospreciar y despreciar a todos los hombres quienes no eran judíos. Durante los momentos cuando ellos obedecían la palabra de Dios y le seguían, claro, Dios los bendecía, ¿no? Pero al contrario, Dios no se dejó, no se quedó quieto cuando ellos empezaron a desobedecer. Hubo momentos cuando por medio de la obediencia de Abraham, todo el pueblo de Israel fueron bendecidos, pero es más la cantidad de maldiciones que ellos recibieron por su desobediencia. Israel fue el pueblo de Dios, pero cuando ellos llegaron a pecar, Dios los esparció por todas las regiones y naciones gentiles, que ellos fueron atrapados, llevados por cautiverio y esclavizados también por otras naciones. Fueron llevados por cautiverio por los babilonios y tuvieron que pasar un tiempo muy, muy vergonzoso. También hay un salmo que dice que ellos clamaron y lloraron por la desespera y por la gran tristeza que se encontraron. Pero todo esta dificultad
aunque se sintió eterno, pasó y concluyó después de 70 años. Y como ha profetizado Jeremías, después de esos 70 años, ellos pudieron regresar a su tierra natal, a Israel. Y así el rey Ciro, perdón, él permitió a que los judíos pudiesen regresar a su nación, a Jerusalén, y por fin fueron liberados desde su cautiverio que sentía para siempre. Y ellos dijeron en versículo 1 que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Realmente ellos desobedecieron mucho y Dios también ha castigado sus acciones y sus consecuencias, pero no los destruyó por completo. Dios continuamente vive y Él continuamente les mostró y les reveló milagros. También el hecho de que ellos concluyeron su cautividad en Babilonia y regresaron a Jerusalén, eso en sí es un milagro, y fue un milagro. En 1948, Israel independiza. Y por los últimos 2000 años, ¿en qué estado estaban? Por los últimos 2000 años, ellos estaban en un estado la cual no tenían una nación independiente, sino estaban dispersados por cualquier otra nación, estaban ahí, sobre ellos, sobre otras naciones. Si ven en el libro de Ezequiel, capítulo 37, sale que el profeta Ezequiel ha visto una visión, muchísimos huesos secos en la tierra. Y decía que estos había muchísimos huesos que estaban muy secos. Y esto significaba y mostraba que la muerte de muchísimas personas y el paso de mucho tiempo. Dios le preguntó al profeta, Dios le pregunta al profeta, hombre, ¿vivirán estos huesos? Ayer en el seminario de Minnesota, el evangelista Pablo, él preguntó también a las personas que escuchaban, ¿vivirán estos huesos? Y todos los que dijeron, claro que no, por supuesto que no. Es casi imposible, ¿no? Pero en 1948 Israel se independiza. Y eso es después de pasar 2600 años desde que han perdido su nación. Y ahorita nuestro presente es una nación muy poderosa y fuerte, ¿no es así? ¿Y quién cree? ¿Quién cree que está detrás de todo esto? La Biblia claramente dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Entonces, Jehová, he dicho y yo lo haré. Dios es el ser quien Él habla y ciertamente lo cumple. ¿Cuál fue la razón por la que Dios hizo este tipo de milagro? Para que todos los hombres pudiesen llegar a creer. Hace 2000 años, conforme está escrito en la Biblia, hay un hombre quien vino a este mundo conforme a la palabra. Y Él es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? Las personas judías o quienes creen en el Islam, ellos alegan y argumentan que Él no es Dios.
Y hasta también las personas quienes se dicen que son testigos de Jehová, quienes creen en Jesús, ellos claman que Jesús no es Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que claramente este Jesús es Dios. Si ven en Isaías capítulo 9 versículo 6, aquí, ¿quién es? ¿A quién se refiere a este niño quien es nacido? ¿De quién trata? Se trata de Jesucristo. ¿Y quién es Él? ¿Pueden ver los 5 nombres que le llaman? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Su primer nombre es admirable. Él es un ser asombroso, ¿no es así? Y todas las obras que él hace y ha hecho es asombroso. Él es un ser altísimo, sumamente altísimo, pero se ha convertido en el consejero de todos, siendo humilde hasta el lugar más bajo, y llegó a este mundo. El tercer y el cuarto nombre, ¿cuáles son? Él es Dios fuerte y Padre eterno. Él realmente es el Rey. Él es el Rey que nos ha traído la paz, la verdadera paz. Y Él hace 2000 años vino a este mundo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Él ha hecho obras y grandes obras, la cual ni un ser humano puede imitar. Sea el Buda, el Confucio, Muhammad, estos tipos de dioses podrán imitar el Dios de Jesucristo. No, la vida de Jesucristo tampoco es una vida que un hombre pueda copiar y hacer igualmente. Vean la influencia, cuánto ha influido su vida dentro de la historia de la humanidad. ¿No es divino? Hay muchísimas evidencias que claman de su existencia, pero los judíos no pudieron admitir ni aceptar este hecho. ¿Cuál es la razón por la que nosotros creemos? Por las evidencias que no se pueden negar. Aquí dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nosotros poseemos los 4 libros evangélicos, la cual están escritos las obras de Jesús. Si leemos estos 4 libros evangélicos, vamos a realizar las grandes obras y grandes milagros que Él ha hecho en este mundo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hizo una repetición de muchos milagros de sanar a muchas personas enfermas, sacar o sanar a los endemoniados, levantar a los muertos y ordenando y gobernando la naturaleza. Y aún hasta las personas que estaban en contra de él, quienes se opusieron de Jesús, ellos tampoco no pudieron negar los milagros que Jesús ha mostrado. En esa multitud la gente dijeron, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Pero todos los milagros que Él ha hecho en este mundo, ¿qué es lo que nos quiere explicar y mostrar aquí? Acerca de su existencia, acerca de quién es Él.
Claramente hay que saber que Él no hizo estos milagros para presumir. Él sí sanó a muchísimas personas quienes se le acercaban, pero no hizo estas cosas simplemente porque quiso jactar de su poder, sino simplemente Él era compasivo hacia estas debilidades y a las enfermedades que las personas quienes se le acercaban. Si ven el versículo 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La cruz, la cruz que Él llevó y cargó, originalmente debió de ser de quién. Eso es la paga de nuestros pecados. ¿Por qué es que Él tuvo que cargar nuestros pecados? Por su amor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Había un leproso quien se le acercó al Señor deseando ser sanado. Esta persona le dijo, Señor, si tú quieres, seré sanado. No sé si conocen que la enfermedad de la lepra no es curable, no se puede sanar. Y ese tipo de conversación que acaba de compartir y ese tipo de requisito no es un deseo que el leproso puede pedirle a cualquier persona. Por eso él dijo, Señor, si tú quieres, seré sanado. Aquí podemos notar que este leproso no tomó a Jesús como cualquier hombre, ¿verdad? Jesús también tuvo el poder suficiente para curar y sanar al leproso con sus palabras únicamente, pero él sacó su mano y lo tocó. Tocó al leproso y dijo, quiero, sí quiero, y fue sanado al instante. ¿No es eso un milagro? Y había un hombre que estaba enfermo por 38 años y al instante fue sanado. Eso también es un milagro, ¿no es así? Había un paralítico que fue traído por sus cuatro amigos por medio del techo de la casa para que fuera sanado por Jesús. Y Jesús le ordenó, toma tu lecho y ve. Hasta hace unos pocos segundos, él fue un hombre quien era paralítico, o sea, no podía mover su cuerpo por completo, pero el movimiento corporal fue posible porque así fue sanado, se convirtió en un hombre sano. ¿No es eso un milagro? Abre los ojos a los ciegos, saca a los demonios de los endemoniados, levantó a tres muertos. Si nosotros estuviésemos en la misma escena, en esa misma situación, viendo y observando por fuera, ¿qué hubiéramos sentido? Una gran emoción, ¿no es así? Y realmente estos milagros de Jesús ha hecho que muchas personas recibieran su atención. También
Había un día cuando había muchísima gente reunida en un atardecer y lo único que había de comer era 5 panes. Y las personas le decían a Jesús que, Señor, hay que comprar muchísimo pan para que pudiésemos llenar el estómago a todos ellos. Y el Señor dijo, dáselos cuando no hay. Investiga. Le dijo a la gente, pues veamos en nuestro alrededor qué hay. Y había un chico que trajo su almuerzo, la cual fue 5 panes. Y le trajeron y le dijeron, esto es todo lo que tenemos. Tenemos 5,000 hombres, hombres contando únicamente, y de comer solamente tenemos 5 panes. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Creen que se frustró? Ay, dijo, "No, pues no, qué frustrante, ¿por qué no? Porque hay escasez de comida, no podemos llenar el estómago de todos. No, para él no fue, no lo tomó como problema, sino el Señor, él bendijo el pan y le ordenó a los discípulos que compartieran el pan. ¿Y cuántos comieron? Final de cuentas. A final de cuentas, es 5,000 hombres. Únicamente contando a los hombres, ellos comieron. Imagínense cómo se sintieron esas personas que estaban disfrutando de este pan. Seguro fue caótico, una locura. Ellos dijeron, hay que, hay que hacerle el rey. Y por eso Jesús se hizo rey. No, rechazó esa oferta y ese deseo y se fue solo. En cada lugar donde el Señor estaba había señales y milagros. También Jesús junto con los discípulos estaban sobre un barco en el mar y había grandes tempestades. Y los discípulos le dicen a Jesús, Señor, vamos, estamos a pronto de morir. Pero al contrario, más que escuchar a su petición, el Señor se enojó y los reprendió. Dijeron, ¿por qué tenéis temor? ¿Por qué guardáis miedo? Pues no es obvio que tengamos temor en esta situación. El Señor acabó de despertarse de su siesta y los discípulos de seguro se imaginaron que el Señor no se levantó por completo, aún no está despierto. Entonces el Señor, quien estaba hasta hace unos pocos minutos durmiendo de su cansancio, Él se levanta y habló a las olas y al viento. Dijo, calla, enmudece. ¿Y qué pasó al instante? En el momento se calmó la tempestad y el viento. Si nosotros estuviésemos en ese mismo barco, yo personalmente creo que tendría mucho miedo. Dirán, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es Él? Es el Dios quien vino a este mundo. Deje que les hago notar algo muy importante y sería bueno que ustedes individualmente se respondan. Cuando el Señor ha hecho milagros, había algunos quienes le ha dicho que no le avisaran, que no lo hiciera saber a nadie más. Pero también hay otro tipo de gente que el Señor les dijo, hazlo saber. ¿Por qué hubo una diferencia aquí? Vamos a buscarlo en la Biblia. En San Marcos, capítulo 1.
desde el versículo 40. Si en versículo 40 habla acerca del leproso que les acabo de contar ahorita. Donde le tocó el manto, la mano y fue limpio. Y en versículo 43 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, por lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Dice, el Señor se encargó rigurosamente y le dijo, no digas a nadie nada, pero él actualmente fue y lo publicó a todo el mundo. Luego si ven en San Marcos 3, San Marcos capítulo 3, versículo 10 al 11. 7 al 12 muestra muchos milagros y sanaciones que Jesús ha hecho y dentro de ellos había hombres quienes fueron afligidos por esas enfermedades que hicieron tocar el manto de Jesús. Y también en esta situación, si ven en versículo 12, dice, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En San Marcos 5. Veamos primeramente capítulo 7. Capítulo 7, versículo 36. Eso era cuando Jesús sanó para que una persona muda pudiese hablar otra vez. Versículo 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y realmente hay varios versículos donde sale Jesús advirtiendo a la gente a que no dijere nada. Se ve en versículo 19 aquí en la pantalla. Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Por qué a algunas personas les ha advertido y les reprendió para que no le dijese nada y no descubriesen nada? ¿Y por qué a otro tipo de gente Jesús le dijo que sí lo compartiesen, que lo vayan a compartir estas noticias de lo que Jesús ha hecho? ¿Sabe la razón? Cuando los perdón, cuando Jesús sanó a los judíos, él les dijo que no lo hicieran saber, que no compartiesen esto. Pero más cuando él sanó a los gentiles, a las personas quienes no son judías, les ordenó a que lo dijesen todo, que compartiesen la sanación. Y la diferencia de esto es es porque durante la historia de Israel por los últimos 2000 años, ellos fueron las naciones que experimentaron muchísimos milagros de Jesús. Y muy
Y también les encantaba estos milagros. Cuando el Señor hace algún milagro, pueden notar que hay un propósito y hay una razón clara por la que los hace, ¿no? Pero en la perspectiva judía, los judíos no les interesaba para nada acerca de la razón ni el propósito por la que Jesús hacía estos milagros, sino solamente se maravillaban en ver con sus propios ojos estas señales. Y esto es algo muy peligroso. Pero aún muchas personas el día de hoy contienen este tipo de fe. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Y creen que por eso Jesús también creyó las palabras y reconoció en esas personas? No, él tampoco, no los creyó. Hace poco, ¿cuántos hombres comieron y se saciaron con 5 panes? Solamente contando hombres eran 5,000. Pero dentro de esa cantidad de gente, ¿cuántos de ellos realmente creyeron en Dios, en Jesús mismo? Si ven en la última parte de Juan capítulo 6, pueden notar que solamente restaron y quedaron 12 personas, 12 hombres, y aparte de esos 12, todos los demás lo dejaron. ¿Cuál fue la razón por la que les fascinaba esto? Se fascinaban. Porque ellos, al ver estos milagros, no notaron y no vieron a Jesús, que Él es el Mesías que está escrito en la palabra, sino se fascinaban con el hecho de que, un almuerzo gratis. Este tipo de actitud, este tipo de corazón, desafortunadamente, es encontrada en nuestra generación, en nuestro presente. A muchos les gusta ver milagros, se fascinan sobre ellos. Y dicen, fui sanado de mi enfermedad. Pero también, ¿quién es el ser que le permitió esa enfermedad desde el principio? ¿Quién es el ser que le permitió ser enfermo, estar enfermo a esa persona? La enfermedad viene desde Satanás y Dios sana? Que cuando Dios le da la enfermedad al hombre, lo da sin razón. No hay que pensar en ese proceso de estar enfermo, de la lección y de la enseñanza que uno puede obtener estando en esa circunstancia difícil, pero la gente no les importa y tampoco no desean encontrar eso, sino lo único que se enfocan es el hecho de que son sanados. ¿No es así? Como nosotros sabemos, Jesús ha hecho y ha mostrado muchos milagros. Pero cuando los judíos vieron estas señales de Jesús, la reacción de Jesús fue muy diferente. A que les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahorita dentro del corazón, o sea, ¿qué es lo que está sintiendo el Señor en su corazón ahorita? Diciendo esas palabras. Él no dijo esas palabras porque se sintió bien. Dice, ¿quieres que te muestre más señales? Por fin están admitiendo que yo puedo hacer esos milagros, de que soy poderoso. Entonces, ¿por qué no te muestro más? No, muy fuertemente los está reprendiendo.
que la generación mala y adúltera demanda señal. Nosotros conocemos que Dios eligió a Abraham y por medio de su descendencia Él ha distinguido una nación y eso se llama Israel. Y por medio de esta nación Dios mostró muchísimos milagros. Mostró las 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Hace restaurar la nación, la tierra de Israel por medio de muchos milagros y así. La división de Mar Rojo, vivir 40 años en el desierto y conquistando la tierra de Canaán. Obviamente creen en Dios, muy naturalmente. Pero conocemos que Dios no solamente posee el poder para dividir un mar en dos y ya, sino Dios es ese que creó los cielos y la tierra, todo este universo. Él es el creador de todas las cosas. El hecho de que llegamos a creer de que Dios es el creador de todos los cielos y de la tierra no es porque experimentamos por algún milagro, sino es por medio de la palabra que hemos aprendido y escuchado. Y a las personas quienes empezaron a creer en Dios, Dios empezó a hablar a ellos y empezó a obrar en ellos. Por medio de la palabra, llegamos a creer que Dios creó los cielos y la tierra y Dios creó al hombre, a los seres vivos, y la razón y el por qué Dios creó al hombre. Aunque Dios creó al principio al hombre como sujeto de amor, a su propia imagen los creó, pero fue la parte del hombre quien se separó y se alejó de Dios. Por eso Dios hizo un plan para salvar a la humanidad y el plan de mandar a Cristo a este mundo para cumplir esa promesa. Y hace 2000 años, conforme a la palabra, Cristo vino a este mundo y él murió en la cruz derramando toda su sangre y resucitó al tercer día y así perfeccionó y completó la salvación, la obra de la salvación para que el hombre pueda llegar a vivir eternamente otra vez. Y esta verdad completa, perfecta, está escrito muy detalladamente en el Nuevo Testamento. Y yo, por conclusión, con todo lo que está escrito en esta palabra, hemos llegado a escuchar este evangelio que ha sido esparcido mundialmente. Y la razón por la que Dios administra la historia es porque Él quiso que todos los hombres pudiesen llegar a recibir la salvación. Hace 2000 años, realmente Cristo vino a este mundo. Y si Él es un ser que cumple todo lo que está escrito en la palabra, lo que los judíos debieron hacer es recibirlo y creer en Él. Por medio de este proceso histórico, todo este proceso, Cristo vino a este mundo. Pero los judíos eran personas que únicamente le iban a seguir a Jesús si continuaba con estos milagros. Entonces ahora todo lo que Dios ha hecho, todo el propósito, ¿para qué sirve? Se lo consideraban como algo muy inservible, inútil. El núcleo de la fe, la cual refiere y habla la Biblia, es el Evangelio. Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué es así? Es porque Él cumplió todo lo que
Está escrito en la Biblia. Hace 2000 años Cristo vino a este mundo y él murió en la cruz y resucitó conforme a las escrituras. Y por estas verdades que no podemos negar, gracias a eso podemos llegar a creer. Y gracias a eso podemos llegar a creer de que Él murió y resucitó por nosotros. Pero las personas que solamente buscan señales y milagros no importa, no les importa qué está escrito en la Biblia, no les importa qué es el propósito, el significado de cada milagro que es revelado y mostrado. Y Jesús claramente los ha nombrado como una generación mala y adúltera. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Profundamente en el corazón de Cristo, él se entristeció diciendo, gimió en su espíritu y dijo, ¿por qué pides señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Todas las señales que el Señor ha hecho, lo ha hecho para que al final de cuentas la gente pudiera creer y notar que Él es el Dios que vino desde el cielo. Y el milagro más grandioso que Él ha hecho es su resurrección. Él quebrantó el poder de la muerte y ha hecho de que otras personas no temiesen la muerte otra vez. Y luego el Señor ha encomendado a los apóstoles para que continuasen en esparcir y compartir estas buenas nuevas, estas noticias que Él ha hecho. Y así los discípulos empezaron a predicar el Evangelio muy fervientemente y muchas almas, muchas personas empezaron a creer y recibir del Evangelio. Entonces el Señor no solamente hizo varios milagros, pero también, como está escrito en el libro de Hechos, también los apóstoles llegaron a hacer muchos milagros. Las alegaciones de las iglesias pentecostales es centrada en de que ellos se centran y dicen, porque Dios es igual ayer, hoy y mañana, el Dios que ha hecho milagros por medio de Pedro, también hará los mismos milagros por medio de nosotros. Dice, esa obra, ese milagro que Dios ha hecho hace 2000 años por medio de Pedro, ahora ese mismo Dios, este poder se ha dado a mí. Y eso es lo que ellos alegan y claman, que ellos mismos pueden hacer milagros. ¿Y cuál es la razón por la que se les fue permitido a estos apóstoles o discípulos que hiciesen estos milagros? Deben ver y entender claramente si el propósito fue para mostrar esos milagros o fue un propósito diferente en hacerlo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Piensen bien. Durante los tiempos cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio, en ese entonces los judíos poseían del Antiguo Testamento únicamente. Y esas mismas personas alegaron que el Cristo que vino a este mundo no era y negaron la existencia de Cristo y lo mataron. Ahora, ahora están en una situación los apóstoles donde ellos
tuviesen que predicar el evangelio y hacer que otras personas creyesen en Dios sin alguna evidencia clara. La evidencia que ellos están testificando. ¿Cuál es la manera que pudiesen ellos garantizar sus palabras de que su evangelio realmente es la palabra verdadera? Porque durante ese tiempo de los apóstoles era imposible predicar el evangelio sin milagros. Pero ahora, ¿qué es diferente a nuestra generación? Nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos la Biblia completa, la palabra escrita. Entonces, sin algún otro milagro, únicamente poseyendo la Biblia, vivimos una generación donde muy suficientemente podemos predicar de este evangelio. La fe no viene, no decimos que la fe viene de ver o de experimentar señales y milagros, sino la palabra claramente dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que Dios le permitió a que los discípulos juntamente trabajó con ellos para mostrar estos milagros. Los judíos les gusta los milagros. Los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para esto los judíos es tropezadero. Pero en nuestro presente, estas señales y maravillas en nuestra generación ahora se están utilizando no como instrumento para creer, sino para incredulidad. Busquemos en San Mateo capítulo 7. San Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí hay gente que a Jesús le están llamándole Señor. ¿Son ellos musulmanes? ¿Son budistas? No. Eran personas quienes creen en Jesús. No eran simplemente personas religiosas quienes andaban a la iglesia de vez en cuando, pero eran personas muy fervientes, muy sometidas en la Biblia, en la iglesia. Que en cada cosa que dicen le ponen el nombre Señor. Que en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice que realmente lo hicieron. Pero ¿cómo respondió el Señor hacia ellos? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos eran personas quienes no tenían nada que ver con el Señor. Y aunque no tienen ninguna relación cierta y clara con el Señor, ellos aún pudieran utilizar el nombre de Jesús y hacer esos milagros. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los milagros no es algo que únicamente Dios puede hacer, sino también el diablo Satanás puede hacer muchos milagros. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
En los últimos tiempos, el anticristo hará grandes señales y milagros. Escribe la Biblia que engañará con eso a mucha gente. Y dice que no es maravilla esto porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos hacen milagros y se disfrazan como ser hombres altos y poderosos, pero aún tienen esa naturaleza pecaminosa en ellos. ¿Qué será el verdadero milagro? En nuestro presente hay muchísimas personas quienes desean utilizar, o sea, aprovechar a Dios. Ven visiones, sanan enfermedades, hablan lenguas y ellos claman y dicen que son seres especiales. Pero no rinden, o sea, no dejan de sus propios pecados. ¿Qué será el verdadero milagro aquí? Juan el Bautista, él era un hombre quien estaba lleno del Espíritu Santo desde la vientre de su madre. Él es alguien que estaba muy íntimo y muy cerca de Jesús, pero él no hizo ni un solo milagro. Pero él, aún así, suficientemente pudo hacer y cumplir todo lo que le fue encomendado porque él testificó de Cristo. ¿Acaso Cristo se testifica únicamente por milagros? No, Cristo es testificado por la palabra. Necesitamos discernir correctamente lo que es un verdadero milagro. El hecho de que estamos vivos en esta misma hora, este mismo segundo, es un milagro. El hecho de que esta tierra ahorita está girando y está corriendo a una velocidad tan rápida, pero el hecho de que no sentimos eso y seguimos vivos en este momento, eso es un milagro, ¿no es así? Nosotros podemos llegar a vivir el día de hoy porque Dios nos da vida y aliento y todas las cosas. ¿Eso no es un milagro? Pero que uno aproveche el nombre de Dios solamente para su propia ganancia, su propio beneficio, es la generación perversa en la cual vivimos ahora. Que uno fuese sanado de su enfermedad, de que vio alguna visión, claman y lo dicen a gran voz, pero el hecho de que de gran amor que ellos recibieron desde Dios, qué tan, qué tanto, qué tan grande fue el perdón de pecados que ellos recibieron, esas cosas las personas no claman a gran voz. ¿Alguna vez has escuchado un testimonio donde dice que, oh, gracia admirable, qué dulce es que a mí, pecador, salvó? El mejor milagro para un pecador es el milagro del perdón de pecados. Y eso es algo que por medio de la Biblia, ¿cómo puede un pecador ser y ser convertido en hijo de Dios? Leamos juntos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Habrá algo más importante que este? Si uno no recibe el perdón de pecados, ¿quién se atreve a acercarse a Dios? Nadie.
¿No es esto el cambio más grande que puede pasar en nuestras vidas? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Recordamos de la historia del hijo que recibió su herencia desde su padre, lo utilizó a la ligera, lo desperdicia. Y era un hijo muerto, por así decir, que no tenía ni un poco de sensibilidad ni entendimiento del amor del padre que tenía. Y ese hijo pecador regresa y es recibido por su padre de nuevo. Y el padre, con un gran amor, lo recibe otra vez. ¿Qué cambio surge en el corazón de este hombre, de este hijo? Es un milagro. Empieza a recibir esa conmoción y sentir el amor de su padre. Empieza a amar a su padre. ¿No es esto el cambio, el milagro que pasa a un cristiano salvo? Ante uno desconocía de Dios, donde no sentía de su existencia, de que se me ama y todo eso, éramos como muertos enfrente de Él. Pero al recibir la salvación, es cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y es cuando por fin somos conmovidos por su amor. Y ahora podemos amar a Dios. Leemos juntos este verso. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El am- la sangre de Cristo es la sangre milagrosa que ha cambiado, que nos ha transformado a nosotros, en nosotros. Cuando uno recibe la salvación, empieza a vivir amando a Dios. ¿Habrá un milagro más grande que este? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superimenente grandeza de su poder para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros anteriormente éramos pecadores, pero ahora somos hijos de Dios, quienes realmente podemos vivir para lo que realmente vale, lo que realmente vale la pena en esta vida, que vivamos una vida con significado. Eso es un milagro. Hay que dejar de vivir en el pasado, sino estar agradecidos con los milagros de Dios y vivir recompensando esta grande gracia en el tiempo restante que nos queda en esta vida. Vamos a orar juntos. Querido Señor, te damos gracias por habernos salvado a nosotros, quienes éramos pecadores anteriormente, para sanarnos a nosotros,
salvarnos a nosotros. Tu cuerpo fue enviado a este mundo y has cargado todas nuestras inmundicias y pecados. Te agradecemos por haber derramado esa sangre preciosa por nosotros. Señor, tú que nos has amado a nosotros hasta la muerte, también deseamos amarte a ti de vuelta en nuestra vida restante. Ayúdanos para que nuestro corazón no sea desquitado por las vanidades de este mundo, sino este tiempo precioso y corto que nos es permitido, podemos vivir para lo que realmente vale la pena para ti. Ayúdanos para que podamos seguir sirviendo en la iglesia y seamos desvergonzadamente seguir viviendo para compartir esas buenas nuevas para ese evangelio. Te agradecemos por todo y oramos todo esto en nombre santísimo de nuestro Señor Jesús. Amén.